Hola, bienvenidos a esta sesión de la asignatura Macroeconomía. El tema que vamos a ver el día de hoy corresponde a modelos económicos. Como introducción, vamos a decir qué es un modelo. Decimos que un modelo es un esquema teórico, es una abstracción de la realidad, también podríamos decir, de tal forma que represente pues un fenómeno social, en este caso un fenómeno económico. Ese es un modelo, así de concreto, una, un esquema teórico o una abstracción de la realidad. Y un modelo va desde un modelo matemático hasta una maqueta. Si ustedes visualizan una maqueta, pues una maqueta representa a un edificio, representa a una plaza, un lugar público, etcétera. Ese es un modelo. En este caso vamos a ver esta unidad que es modelos económicos. Uno de los modelos utilizados en macroeconomía es lo que se le conoce como el modelo del multiplicador. También se le conoce como el multiplicador de Keynes. Y una definición de multiplicador vamos a leerla. Dice que el multiplicador es el impacto del cambio de $1 en los gastos exógenos sobre el producto total. En el modelo simple de C más I, o sea, capital más inversión, el multiplicador es la proporción del cambio en el producto total ante un cambio en la inversión. Esto, si se dan cuenta, representa muy bien nuestra definición, que es una abstracción de la realidad. Se escucha abstracto, lo leemos y se ve abstracto, en realidad no es tanto como a primera vista lo leemos. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que se invierten 100,000 millones de dólares o de pesos. Si esto provoca un aumento en el Producto Interno Bruto de 300,000 millones, ya sea de dólares o de pesos, el multiplicador es 3. Si el cambio, si en cambio el incremento resultante en el producto es de 400,000 millones de dólares, el multiplicador es 4. En palabras coloquiales, simples y llanas, esto significa lo atractivo que es la inversión. Un país que invierte, si invierte un peso, llamemos inversión nacional de empresarios nacionales o llamemos la inversión extranjera, ¿verdad? Inversión extranjera directa, o sea, empresarios de otros países que vienen a invertir en México. Por cada peso, por cada peso que invierten, el Producto Interno Bruto de nuestro país crece en mayor proporción a un peso, o sea, es un múltiplo. Si invierte un peso, puede ser que el Producto Interno Bruto represente un incremento de un 2 puntos por arriba del punto que se invirtió, o sea, por arriba de un peso. Repito, inversión extranjera directa en México, un peso, es igual a crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país en más de un peso. Puede ser en 2 pesos, puede ser en 3 pesos. ¿A qué se debe esa magnificencia? ¿A qué se debe magnificar la inversión? Pues se debe a que los economistas dicen que eh, en toda economía pues hay recursos ociosos, tales como pues los salarios, por ejemplo, lo del empleo, ¿sí? Los empleos son, los salarios son fijos, los precios son fijos en el corto plazo. Entonces, al invertir, se hace mejor uso de los recursos, ¿sí? Se pagan más salarios, esos factores hacen que se empleen mejor los recursos internos del país, lo que significa que el producto se expresa a través de un crecimiento del Producto Interno Bruto. Eso es en realidad lo que es el multiplicador. Como su nombre lo indica, una inversión se magnificencia, se crece, se duplica, ¿sí? O se triplica incluso en muchos casos. Bueno,
Este modelo multiplicador, los economistas lo utilizan mucho para explicar los ciclos de los negocios, o también se le conoce como ciclos económicos. Aquí ustedes ven una imagen de un ciclo económico. Los ciclos económicos son fluctuaciones, ¿sí? Del Producto Interno Bruto, del ingreso, del empleo de todo un país o de toda una duración, toda una nación, perdón. Entonces, a lo largo del tiempo, la economía de un país no crece en forma de línea recta, sino crece de esta forma. En términos generales, los ciclos económicos los podemos dividir, aunque aquí diga varias etapas: expansión, cima, recesión, valle, expansión. En términos generales, se dividen en recesión y expansión. En una etapa de recesión, muy bien, pues el Producto Interno Bruto baja, cae el Producto Interno Bruto, o sea, se producen menos bienes y menos servicios. El ingreso del país también disminuye, el empleo disminuye, ¿sí? Esas son las características de una recesión. Y en una expansión es todo lo contrario. El PIB crece, el ingreso nacional crece, el empleo crece, ¿sí? Y las otras dos etapas, que es la cima y el valle, bueno, pues no son más, muestran el inicio o fin de cada una de las etapas. Entonces, esto es un ciclo económico. Ahora, ¿cómo lo ligamos con el multiplicador de Keynes, o simplemente el multiplicador? Pues bien, si decimos que en una economía la inversión, o sea, una inversión externa, como, o sea, una fuente, un gasto externo, como ejemplo, una inversión, ¿sí? O gastos en el gobierno, ya sea la inversión público-privada, ¿sí? Este, si esa inversión se aplica en un país, luego entonces significa que vamos a tener se va a crecer el ingreso, se va a llegar a una cima, a un tope. Eso se dice que son entre 6 o 12 meses. Esa situación no va a continuar siempre, va a caer la economía, ¿verdad? Va a caer y va a caer en recesión. Ahorita, por ejemplo, por los efectos de la pandemia, estamos en una etapa de recesión, ¿sí? Cuando cuando la caída es sustancial, ¿sí? O sea, que llega a un tope mínimo, ya no se le llama recesión, se le llama una depresión económica, ¿sí? Entonces, por eso se relaciona el multiplicador con el ciclo económico. O sea, el multiplicador, esas fuerzas internas que hacen que una economía se expanda a través, por ejemplo, de la inversión, pero esa expansión no va a ser por tiempo indefinido. Va a llegar un momento en que cae, otra vez sube y así sucesivamente. De esta forma, pues se va a presentar la economía de un país, o incluso la economía mundial. Bueno, ese es el efecto multiplicador, es un modelo económico, ¿sí? Bueno, el principio de la aceleración está muy relacionado con el principio con el multiplicador de Keynes, ¿sí? El principio de aceleración es una postulación económica de que las inversiones realizadas por las empresas aumentan cuando aumenta la demanda o el ingreso. Sí, la teoría también sugiere que cuando la oferta produce un exceso de demanda, las empresas pueden satisfacer la necesidad de dos maneras: ya sea disminuir la demanda aumentando los precios o aumentando la inversión en el nivel de la demanda. En pocas palabras, lo que dice aquí es que cuando en una, en un país determinado, por ejemplo en México, en cierto sector de la industria, crece mucho la demanda, las empresas emiten una de dos respuestas ante ese crecimiento de la demanda. Una de ellas es incrementando los precios. Al incrementar los precios, pues la demanda se reduce, ¿sí? Pero también tienen la opción de la empresa de lograr inversiones, más bien hacer inversiones, invertir en contratar más gente, en contratar, en comprar más equipo,
o sea, inversión en capital, activos fijos, en maquinaria, por ejemplo, y al hacer esto, pues lógicamente las empresas aumentan sus ganancias, ¿sí? Y al aumentar sus ganancias, hacen más atractivo el sector o la industria a la que pertenecen, ¿sí? Y al hacer más atractivo, pues más empresas quieren participar en ese mercado. Luego entonces el efecto, pero se le llama el efecto acelerador y a su vez atrae a más inversores que trabajan para acelerar el crecimiento. En palabras muy simples, es, por ejemplo, cuando ustedes ven a una familia que apertura una pequeña tienda de la esquina, otra familia vecina ve que esa persona tiene ingresos, le va bien, y que lo que dice, voy a poner otro negocio igual, similar. Entonces, posteriormente ya van a ser dos o tres o cuatro. Entonces, algo similar sucede en toda una economía. Al haber más inversiones porque la demanda crece, eso atrae a más inversionistas y al haber más inversionistas, pues la economía de un país se acelera su crecimiento. Muy bien, ese es el principio de aceleración y se dan cuenta muy relacionado con el multiplicador. Bien, ahora vamos a ver otro modelo que es la ventaja comparativa. Esto tiene que ver con el comercio exterior o comercio internacional. Dice que hay ventaja comparativa en aquel bien en el que soy mucho mejor que el resto del mundo. En esta situación, el país le interesa especializarse en producir ese bien, ya que lo produce comparativamente mejor, e intercambiar sus excedentes por otros productos en lo que no es el mejor. Y aquí pongo un ejemplo, donde, bueno, es España y es Francia. En este caso, España tiene ventaja comparativa tanto en la fabricación de quesos como en la fabricación de croissant. ¿Sí? Aquí se dan cuenta que tres quesos en una hora, pero y también produce tres croissants en una hora. Pero en cambio, por ejemplo, Francia, en el mismo tiempo produce solamente un queso y en el mismo tiempo produce solamente dos quesos. Entonces significa que España tiene una ventaja comparativa en ambos. Entonces, si nos podemos a reflexionar México, ¿en qué podríamos tener ventaja comparativa? ¿Qué es lo que producimos mejor con menor empleo de recursos? Somos más eficientes, pues vaya. Bueno, pues podría ser en tequila, ¿verdad? Que es una denominación de origen, ¿sí? Y bueno, pues piensen ustedes, por favor, en qué otro, industria o en qué otro bien México tiene una ventaja comparativa en relación con el resto del mundo. Esto es un modelo muy aplicado en el comercio exterior o comercio internacional. Se dice que, bueno, pues un país que tiene ventajas comparativas en un bien con respecto al otro es donde debe de aprovechar para exportar, ¿sí? Y en cambio, aquellos donde no tiene esa ventaja comparativa, bueno, pues hay que importar, ¿verdad? Eso es lo que es la ventaja comparativa, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las ventajas, las fuentes de la ventaja comparativa? Por un lado, bueno, pues tenemos, se dice, los economistas comentan que la tecnología es una fuente. Si un país dispone de tecnología de punta, ¿sí? Para fabricar cierto bien, ¿sí? Como por ejemplo Japón, si dispone de robots, ¿verdad? Tecnología de última generación, bueno, pues puede lograr una ventaja comparativa, ¿sí? Otra de las ventajas comparativas es la dotación de factores. Recordemos que los factores de producción es tierra, es trabajo, es capital y conocimientos empresariales, ¿sí? O gerenciales. Entonces, por ejemplo, México tiene una dotación de factores de tierra, a diferencia de Japón. Japón tiene muy poco territorio para el cultivo. México tiene una extensa área territorial, entonces podría tener una ventaja comparativa México en relación a Japón en cuestiones de productos agrícolas. Pero en cambio, Japón podría tener una ventaja comparativa superior a México en relación a la tecnología, ¿sí? Entonces, esa es otra fuente, las dotaciones de factores. Las preferencias. Hay países que prefieren, las preferencias de los consumidores, nos referimos, que prefieren ciertos bienes a otros. Entonces, bueno, esas preferencias hacia ciertos productos o bienes suntuarios o de lujo, bueno, pues a la larga lo que nos origina es fabricar esos productos porque se prefiere
por ejemplo, en China, ¿no? Seguramente las preferencias es el arroz en cuestión de comida. Entonces, seguramente esa experiencia, esas curvas de experiencia que ha desarrollado a lo largo de años o de milenios, tal vez, hace que sean los mejores productores de arroz del mundo, ¿verdad? Entonces, las preferencias tienen que ver mucho también en la fuente de las ventajas como fuente de ventaja comparativa. Y finalmente, las economías de escala, que tiene que ver con los rendimientos crecientes. Los rendimientos crecientes es cuando en un país o en un país o en una economía de un país se produce una gran cantidad de bienes y esa gran cantidad de bienes, pues, tiene que hacer, tiene que, el país o las empresas tienen costos de producción. Entonces, entre más eh, las empresas, entre más produzcan, sus costos de producción disminuyen, o sea, existen rendimientos crecientes. Es más económico producir ciertos bienes que se producen a gran escala que otros países que lo producen a una pequeña escala. Son economías de escala o rendimientos crecientes y es una fuente también de la ventaja comparativa. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver lo que es el comercio exterior y la determinación de la renta. Dice aquí, debido a que cualquier economía desarrollada mantiene relaciones comerciales con otros países, es fundamental comprender cómo afectan el nivel de producción interior del país, sus compras y ventas con el exterior. Esto en una economía abierta, que pues la mayor parte de las economías, o todas, yo creo que no hay economía cerrada ya, todas las economías son abiertas, más ahora con la globalización, que realmente hay un intercambio comercial entre los diferentes países o naciones. Esta determinación de la renta y comercio exterior lo podemos explicar, ya vimos en la primera unidad, la primera clase incluso, lo que son las mediciones macroeconómicas, vimos la determinación del Producto Interno Bruto por el método del gasto. Y vimos que en el método del gasto, bueno, pues tenemos aquí el PIB, Producto Interno Bruto, que es lo que se produce en bienes y servicios en un año, en un país determinado, se compone de el gasto en consumo por parte de las familias, la inversión por parte de las empresas y de las familias, por ejemplo, inversión en casas, más los gastos del gobierno. Y esto es la parte que nos interesa, esto, comercio exterior y determinación de la renta. El PIB, Producto Interno Bruto de un país, es su renta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo influye el comercio exterior? Pues aquí está. A las exportaciones se les tiene que restar las importaciones, ¿sí? Porque hay productos que se producen en nuestro país, pero se consumen en el extranjero y viceversa. Hay productos que se producen en el extranjero y se consumen en nuestro país. Entonces hay que restar las importaciones, ¿sí? A la cuestión de la determinación de la renta. Entonces, creo yo que con esto ya lo habíamos comentado en la primera unidad y bueno, pues eso tiene que ver con el cálculo del PIB a través del método del gasto. Muy bien, pues vamos a avanzar. Las exportaciones dependen de dos factores, o sea, lo que nosotros le vendemos a los países de afuera, ¿no? A los países, bueno, al resto del mundo, ¿verdad? Dice primero, la renta o producción extranjera. Pues es evidente que cuanto más crezcan los países extranjeros, más bienes interiores desearán comprar, por supuesto. Hablamos de crecimiento no solamente en población, sino en renta, o sea, o producción extranjera. O sea, veamos el ejemplo de Estados Unidos, nuestro vecino del norte. Es el país que más produce, el de la renta mayor a nivel mundial, y bueno, pues es nuestro primer socio comercial de México, es a donde más se exportan bienes y servicios, ¿sí? Entonces creo que es el ejemplo, está muy, muy claro. Dice, y dos, la divergencia existente entre la evolución relativa de los precios interiores y los precios extranjeros. Pues según sean los precios interiores más bajos o más altos que los extranjeros, más o menos aumentarán las ventas al exterior respectivamente. Por supuesto, eso tiene que ver con la paridad cambiaria, ¿sí? Si nuestro peso es más económico, ¿verdad? De acuerdo al tipo de cambio, si los precios en nuestro país son más bajos, pues lógicamente los extranjeros van a demandar más bienes, ¿sí? De nacionales de México y viceversa. Cuando los precios suben en relación al dólar en nuestro país,
la demanda de nuestros productos en el extranjero va a ser inferior. Entonces, de esos dos factores, ¿verdad? Dependen las exportaciones. Ahora, las importaciones, ¿de qué dependen? Primero, la producción o renta del propio país, pues cuanto mayor sea la producción interior, mayor será la cantidad de productos que se comprarán en el extranjero. Y al igual que las importaciones también dependen bueno, el primer punto es eh, en cuanto más un país produce o tiene una mayor renta, significa que ese país es más rico. Y al ser más rico, pues tienen mayor poder adquisitivo de comprar bienes, no solamente de los que se producen en su propio país, sino también tienen aspiracionales de comprar bienes importados de otros países. Entonces veámoslo otra vez con Estados Unidos. Estados Unidos es un país rico, ¿sí? Es un país que su Producto Interno Bruto es mucho mayor que el nuestro. Al tener una producción, una renta muy alta, bueno, pues entonces se hace un gran consumidor, entonces gran importador de nuestros bienes que se producen en nuestro país. Y dos, dice las variaciones relativas entre los precios interiores y los precios extranjeros. Pues la diferencia entre esas variaciones determinará si se demandarán más o menos productos en el resto del mundo, al igual pero al revés que la anterior en cuestión de exportaciones. Si los productos extranjeros, en este caso, por ejemplo, Estados Unidos, disminuyen en precio en relación a nuestro tipo de cambio, en relación al peso, pues se va a demandar más, vamos a demandar más bienes, ¿sí? Vamos a importar más. Pero si se vuelven más caros los bienes en Estados Unidos a precio de tipo de cambio de dólar al peso mexicano, pues se van a demandar en ese caso menos bienes. Entonces, esas son las dos factores, ¿verdad? Muy similares a la exportación. Muy bien. Vamos a ver ahora lo que es la teoría monetaria clásica. Dice, los economistas clásicos llegaron a la conclusión de que el factor básico para explicar los cambios en el nivel de precios es la variabilidad de la cantidad de dinero en circulación, la cual a su vez provoca cambios en la demanda agregada. En palabras simples, lo que menciona aquí es, bueno, vamos a hablar de el Banco de México, en este caso de México, de Banjico, que es la institución que es responsable de emitir el dinero, de fabricar el dinero. Entonces, lo que se menciona aquí es que el nivel de precios depende mucho de la cantidad de dinero. Si hay mucho dinero circulando, ¿sí? Porque el Banco de México fabricó una enorme cantidad de dinero, lo que va a provocar es un incremento del nivel de precios. En otras palabras, va a provocar inflación, ¿sí? Eh, Probablemente ustedes hayan alguna vez escuchado, digo yo alguna vez escuchaba hace tiempo, hace muchos años, que la gente suele decir, bueno, ¿por qué México es un país pobre? ¿Por qué si tenemos la posibilidad de que el Banco de México o de fabricar muchos billetes de 500, muchos billetes de 1000, y bueno, pues eso nos sacaría la pobreza? Pues no, eso es falso. En realidad eso lo que originaría es el crecimiento del nivel de precios, haría una hiperinflación. Una hiperinflación es una inflación sumamente alta, sumamente elevada, un incremento generalizado del nivel de precios de todos los bienes y servicios. Entonces el Banco de México es el que está a cargo de la política monetaria y es el que regula la cantidad de dinero que debe estar circulación en la economía nacional. Ni debe de ser mucha, porque si es mucha, les reitero, provoca una inflación, ni tampoco, pues, puede ser menos de la cantidad necesaria, ¿verdad? Puede provocar lo que se conoce como una estanflación, o sea, un decrecimiento en el nivel general de precios, y ambas, pues, son dañinas para una economía. Muy bien, pues seguimos avanzando. Algo que también los economistas clásicos como Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, entre otros, pues también determinaron lo que es las funciones del dinero. Y básicamente, bueno, pues se menciona que son cuatro las funciones del dinero. Una de ellas es como medio de intercambio. Y esto, bueno, el papel del dinero como medio para pagar bienes y servicios, ¿sí? Es muy lógico. Van a comprar un refresco y pues a través de qué lo compran, a través de dinero. Dan dinero a cambio de un refresco o de una botella de agua, ¿sí? Depósito de valor es otra de las funciones del dinero. Y bueno, pues aquí significa que la función del dinero
que lleva a su posesión para un uso futuro, sin que pierda de valor. Esto significa que si tienes, por ejemplo, una cuenta de cheques, ¿sí? Tienes dinero ahorrado en el banco y bueno, pues ese dinero que tienes en el banco lo puedes utilizar el día de mañana, el día de pasado mañana, para hacer compras de un vehículo. Entonces, es posesión de dinero que sabes tú que lo podrás emplear en un futuro. ¿Sí? El siguiente es unidad de cuenta. Y bueno, pues función del dinero que sirve para medir el valor de los bienes y los servicios y los activos financieros. Una familia, si tiene una casa, un automóvil, una empresa, un negocio, bueno, pues todos ellos, los activos financieros, tanto financieros como activos fijos, se pueden expresar perfectamente bien a través de dinero, ¿verdad? Términos monetarios. Y cuatro, bueno, pues normas de pago diferidos. Aquí se refiere al papel del dinero como medio para establecer en los contratos de préstamo, pues el valor del dinero que se recibirá en el futuro, ¿sí? Un contrato de compraventa. Ahorita, bueno, pues ya en términos más avanzados vemos de lo que son los futuros, los que son los swaps, ¿verdad? Que son contratos en el cual para evitar la inflación, el día de hoy podemos negociar un contrato, un SWEPS, por ejemplo, para comprar una tonelada de maíz y ese maíz apenas está sembrándose el día de hoy. Entonces lo que estamos es protegiéndonos de eventos futuros que pueden pasar. ¿Sí? Entonces se expresa en esos contratos, pues se expresa el dinero que vamos a pagar en pagos diferidos en un tiempo determinado que sea, ya sea meses o ya sean años. Esas son las funciones del dinero. Ahora, el siguiente punto a tratar es el desempleo e inflación, también desde el punto de vista de los economistas clásicos. ¿Sí? Dice, la inflación y el desempleo son probablemente dos de los indicadores económicos más utilizados para saber cómo de bien está funcionando un país. Ambos deben medirse cuidadosamente para que los gobiernos puedan mantenerlos bajo control. Es sumamente importante el desempleo y la inflación, pues son los dos indicadores macroeconómicos que provocan sufrimiento en las familias, en los habitantes de un país. Un desempleo muy alto, bueno, pues provoca sufrimiento, provoca escasez de alimentos, de vestido, de ropa, de lo básico para vivir. Y pues la inflación igualmente, el que los precios se incrementen de forma generalizada, pues el poder adquisitivo de las familias disminuye. Ahora también suele suceder que pues haya desempleo e inflación al mismo tiempo, aunque pues como lo vamos a ver acá, hay una relación entre inflación y el desempleo, ¿verdad? Porque como lo menciona aquí, dice la inflación y el desempleo tiene una relación inversa, por lo que un aumento en el desempleo reducirá la tasa de inflación y un aumento, lo contrario también es válido, un aumento de empleo también puede provocar inflación. Y vean ustedes de esta forma. Si todo el mundo está trabajando, si todo el mundo tiene dinero para gastar, si hay una gran cantidad de dinero en los bolsillos de las familias y la familia va y lo gasta, ese exceso de gasto lo que provoca es un aumento de precios, ¿sí? Al aumentar los precios, pues crece la inflación. Entonces, hay una relación inversa, mayor inflación, ¿sí? Si tú quieres como gobierno disminuir la inflación, pues tienes que a veces crear un poquito de desempleo y viceversa. Entonces, hay una relación inversa entre inflación y desempleo, aunque les reitero, también suele suceder que hay países en los cuales se suele presentar ambos al mismo vez y ambos a la vez pues provocan pues un sufrimiento en los habitantes o en las familias. Bueno, pues hemos terminado esta clase. Se dan cuenta, pues la economía es una ciencia social. eh, es un tanto complicada, nosotros lo vemos a nivel teórico, pero hay veces que expresarlo en forma de palabras eh, resulta un tanto abstracto. Por lo general, los economistas tratan todas estas variables a través de fórmulas matemáticas, aplicando álgebra, aplicando cálculo diferencial. Hay veces que expresarlo con palabras suena un poco complicado,
Yo trato de explicarlo de una forma pues simple, de tal forma que se entienda, que se capte, pero reitero, la economía es una ciencia eh, abstracta, muy matematizada, se aplica mucho la matemática, la estadística, la econometría, que es una rama de la economía. Entonces, bueno, pues créame que mi mejor deseo es de que haya quedado clara la clase. Dudas, bueno, pues ya lo comentaremos en la clase presencial del día domingo. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima.